Los guardianes del plano celestial, ángeles del universo del origen. En el universo donde se narra la historia del origen, existen numerosas criaturas y seres envueltos en misterio. Entre ellos destacan los llamados ángeles, también conocidos como entidades de luz. Estos seres luminosos fueron designados para preservar el orden del ciclo de la vida, tal como fue establecido por el Ser Supremo, el Dios de la creación y la vida. Están sujetos a leyes y mandamientos divinos que no pueden ser quebrantados. Desafiarlos conlleva la expulsión del plano celestial y la pérdida de todas las bendiciones otorgadas. Entre las leyes sagradas a las que están sometidos, se encuentran las siguientes. 1. La ley del silencio celestial. Los ángeles, o entidades de luz, no deben intervenir en los asuntos de los mortales ni alterar el curso natural de la vida. Su deber es observar, no actuar, manteniendo el equilibrio y respetando el libre albedrío de toda criatura viva. Los ángeles, también llamados entidades de luz, cumplen el papel de guardianes silenciosos del ciclo de la existencia. No están destinados a interferir en el mundo de los vivos, sin importar si los eventos son trágicos, crueles o justos. Esta ley se basa en un principio sagrado, el respeto absoluto al libre albedrío y al proceso evolutivo de los mortales. Intervenir en sus decisiones o consecuencias sería quebrar el diseño divino, impedir el aprendizaje, y corromper la redención que solo nace del error, el sufrimiento y el cambio. El ciclo de la vida, nacimiento, dolor, muerte, transformación espiritual, debe fluir sin la mano visible de lo eterno. Aunque los ángeles pueden sentir compasión, su rol no es salvar, sino preservar el orden invisible. Solo cuando el equilibrio universal corre peligro por una fuerza externa y antinatural, pueden actuar. De otro modo, son los ojos de la eternidad, no su espada. Esta postura de no intervención se basa en un principio superior de equilibrio y respeto. 2. El derecho de intervenir. Si el ciclo de la vida es quebrantado por una entidad de oscuridad absoluta, ya sea un demonio ancestral, una deidad corrompida, o un poder nacido fuera del diseño divino, los ángeles pueden abandonar su silencio y actuar. No por voluntad propia, sino por mandato del equilibrio. Aunque su ley es la no intervención, existe una excepción inscrita en lo más profundo del orden cósmico. Cuando una fuerza de maldad pura, una que no nace del error humano, sino que proviene de lo ajeno, lo antinatural, interrumpe el fluir del ciclo vital, entonces el velo que separa la luz de la materia puede ser roto. Estas entidades oscuras no solo siembran sufrimiento, sino que corrompen el propósito mismo de la existencia, alteran destinos, destruyen almas, impiden la reencarnación o condenan mundos a la ruina sin posibilidad de redención. En esos casos, el universo responde. No es misericordia. No es castigo. Es restauración. Entonces, y solo entonces, los ángeles o entidades de luz pueden tomar forma, entrar al plano terrenal o espiritual, y enfrentar a la gente de la disonancia. No como jueces, sino como instrumentos de armonía universal. Porque cuando el equilibrio es quebrado, la luz no se queda ciega. 3. La carne como último recurso. A los ángeles o ser de luz no les es dado encarnar. La materia no debe ser tocada por la luz eterna. Solo en tiempos de gran oscuridad, cuando el ciclo de la vida sea quebrado por fuerzas ajenas a la creación, podrán tomar carne, y solo a través de un recipiente puro, sin mancha ni sombra en su alma. La encarnación no es un privilegio celestial. Para los ángeles y entidades de luz, habitar un cuerpo mortal es un acto antinatural, una ruptura de su esencia eterna. No fueron creados para andar entre los vivos, ni para experimentar el peso del cuerpo, el tiempo o el deseo. Su reino es el eterno, su forma, incorruptible. Pero existe una excepción, sellada en la raíz misma de la existencia, cuando la oscuridad alcanza tal magnitud que amenaza con consumir el tejido mismo de la creación, y ninguna palabra, señal o intervención invisible basta, entonces, y solo entonces, puede autorizarse el descenso. No se trata de posesión, ni de fusión forzada. El ángel no puede invadir. Solo puede habitar aquello que esté dispuesto a ser habitado. El recipiente debe ser uno entre milenios, un alma sin odio, sin ambición, sin rencor. Un corazón tan puro que no rechace la luz ni se quiebre ante su peso. Solo así el espíritu angélico puede encontrar morada. Aún entonces, el tiempo de encarnación será corta. El fuego eterno no puede vivir mucho tiempo dentro de carne sin quemarla. Y el precio de ese descenso suele ser irreversible. 4. El vínculo prohibido. A los ángeles, o ser de luz, les está vedado todo lazo carnal o espiritual con los mortales.
Tal unión es abominación ante el orden eterno. Todo ser nacido de esta mezcla antinatural deberá ser erradicado, pues su sola existencia representa una grieta en el equilibrio sagrado. Los ángeles no conocen el deseo, ni el amor como lo entienden los seres de carne. Su naturaleza está más allá de la dualidad, del tiempo, del apego. Por ello, cualquier intento de unión con un ser vivo, sea por amor, compasión o curiosidad, está condenado por las leyes celestiales más antiguas. Un vínculo entre un ser eterno y uno mortal no genera armonía, sino desequilibrio. El hijo nacido de esa mezcla no pertenece ni al cielo ni a la tierra. Es un puente entre dos naturalezas que nunca debieron tocarse. Su alma, poderosa pero fragmentada, puede ser fuente de caos, pues posee una chispa divina contenida en un cuerpo destinado a corromperse. Estos hijos, llamados por algunos hijos caídos, o hijos del silencio, son vistos como anomalías, errores que pueden inclinar la balanza entre la luz y la oscuridad. No por maldad propia, sino por su condición innata. Por esta razón, las leyes de lo eterno son tajantes. Si uno de ellos nace, su existencia debe cesar. No como castigo, sino como medida de protección universal. Erradicarlos no es odio, es prevención, no es juicio, es restauración del orden. Aquellos ángeles que violan esta ley no solo caen del cielo. Pierden su luz, su nombre y su esencia, convirtiéndose en exiliados eternos, sombras de lo que fueron. 5. El juicio eterno. Todo ángel o ser de luz que rompa las leyes del cielo será despojado de su luz, desterrado del reino eterno y condenado al vacío del olvido. Pues aquel que traiciona el equilibrio se convierte en instrumento del caos. Esta es la ley final, inquebrantable, y la más temida entre las entidades celestiales. No es una advertencia, sino un decreto eterno inscrito en las estructuras mismas de la existencia. Cualquier ángel o entidad de luz que quebrante las leyes divinas será expulsado del reino celestial, perdiendo su esencia luminosa y su conexión con la voluntad suprema. Serán despojados de su forma sagrada, convertidos en ecos oscuros de lo que una vez fueron. Ya no serán luz, sino sombras con memoria de gloria. Estos transgresores son conocidos como ángeles caídos, y su condena no es la muerte, sino el descenso eterno hacia las profundidades del infierno más abismal, donde ni el tiempo ni el consuelo existen. Allí, en el abismo donde ni siquiera el alma puede encontrar reposo, se disolverán lentamente en la locura o el odio. Porque no hay mayor castigo que haber sido luz, y perderla para siempre. Esta ley garantiza que incluso entre los inmortales haya responsabilidad, y que ninguna voluntad, por pura que sea, pueda elevarse por encima del equilibrio sagrado. Todas estas leyes se aplican a todas las jerarquías de ángeles o seres de luz. Dentro del plano celestial existen algunas jerarquías de poder y sabiduría para estos seres de luz divina. A continuación, veremos esta jerarquía y los seres que la componen. Espíritu de luz. Los espíritus de luz son entidades puras que no se consideran ángeles en su totalidad, aunque habitan el mismo plano sagrado. Son los vestigios conscientes de aquellos seres mortales que, tras su paso por la vida, alcanzaron la pureza absoluta de su alma. Al morir, se les concede un raro privilegio, elegir entre reencarnar para continuar su crecimiento espiritual o ascender como parte del grupo celestial, con la posibilidad de convertirse en ángeles plenos. Sin embargo, este ascenso no es inmediato. Para lograrlo, deben superar diversas pruebas espirituales y atravesar un periodo extenso, a veces de siglos, como espíritus de luz. Durante este estado, su deber es observar, proteger y guiar de forma sutil a los seres vivos, en especial a los seres de vida inteligente como los humanos. Su tarea principal consiste en mantener viva la chispa de la esperanza divina, evitando que la humanidad caiga completamente en el miedo, la desesperación o las influencias de la oscuridad. Esta guía debe realizarse sin intervenir directamente, ni imponer su voluntad. Los espíritus de luz no poseen forma física, ni tienen permitido obtenerla. Su existencia está compuesta únicamente de luz pura, sin contorno, sin voz, sin materia. En raras ocasiones, pueden ser percibidos como presencias cálidas o destellos luminosos, pero jamás se manifiestan con silueta definida. Son la esencia misma de la conciencia celestial, flotando entre los planos. Este estado de servicio, aunque honorable, es prolongado y exigente. Algunos espíritus deben esperar cientos de años antes de completar su proceso de ascenso. Tal espera puede llevar a ciertos a caer en desesperación, soledad o duda. Y cuando esa luz comienza a apagarse, corren el riesgo de corromperse y ser arrastrados hacia la oscuridad eterna. Aquellos que caen ya no son guías ni protectores.
Se convierten en lo opuesto, espíritus de oscuridad, entidades sombrías nacidas del fracaso espiritual, cuyo nuevo propósito es apagar toda esperanza y arrastrar a otros hacia su abismo. Por ello, los espíritus de luz son tanto símbolo de la posibilidad redentora como del peligro latente que habita en todo proceso de transformación. Son almas en tránsito, faros silenciosos que desde los márgenes de la existencia velan por el alma de la humanidad, siempre al borde del olvido o la gloria. Ángeles. Los ángeles son entidades celestiales conocidas como los guardianes silenciosos del ciclo de la existencia. Su deber no es intervenir en los asuntos de los mortales ni alterar el curso natural de la vida. Observan, vigilan y protegen desde los planos superiores, manteniendo el equilibrio sin interferir directamente, incluso cuando los eventos sean trágicos, crueles o injustos. En el plano celestial existen cientos de estos seres. La mayoría fueron creados al inicio de la vida misma, mientras que unos pocos son espíritus de luz que, tras un largo camino de pureza, servicio y sacrificio, han ascendido a ese plano por méritos propios. Como espíritus, los ángeles no poseen forma física. Su presencia está compuesta de luz densa y pura que irradia calor y calma. En ocasiones, cuando su energía se concentra intensamente, pueden ser percibidos como siluetas humanoides vagas, envueltas en un resplandor dorado, plateado o celestial. La encarnación no es un privilegio al que los ángeles accedan libremente. Solo pueden tomar forma humana si el ciclo de la vida ha sido severamente alterado por una entidad oscura. En tales casos, pueden descender y encarnar en un cuerpo de alma pura, libre de maldad. Dependiendo de la duración y naturaleza de la encarnación, el ángel puede o no modificar el cuerpo recipiente. En encarnaciones breves, simplemente habitan el cuerpo sin realizar cambios, lo usan y se van. En encarnaciones prolongadas, el cuerpo puede ser modificado, adaptándose según el nivel de armonía entre el espíritu, el alma y la materia, para que su presencia se manifieste con mayor claridad. Una vez encarnados, su apariencia varía según la necesidad del momento. Primera forma, un humano común, indistinguible entre los mortales. Segunda forma, su verdadera naturaleza comienza a revelarse, manifestando un par de alas blancas visibles en la espalda, según los registros y clasificaciones del DAP, Departamento de Actividades Paranormales. Forma final, liberan todo su poder. En esta etapa, según el DAP, Departamento de Actividades Paranormales, alcanzan un nivel de amenaza clase 6, con capacidad destructiva suficiente para eliminar ciudades enteras si el equilibrio así lo requiere. Los archivos antiguos y datos históricos registran múltiples casos de bajadas angelicales al plano humano. Cada aparición representa una advertencia divina, una respuesta directa a un peligro inminente que amenaza con romper el equilibrio sagrado del ciclo vital. Su presencia en la Tierra nunca es casual ni permitida por capricho. Se dice que, en ciertas ocasiones, cuando un ángel desciende y encarna en un cuerpo que no ha alcanzado la pureza absoluta, corre el riesgo de ser corrompido. Con el tiempo, los pecados latentes del recipiente mortal pueden seducir al espíritu celestial, debilitando su luz y desviando su propósito. Así nacen los llamados ángeles caídos, seres que, al perder su conexión con el reino eterno, no regresan a la luz, sino que se convierten en oscuridad. Un ángel puede descender hasta 5 veces en distintas ocasiones o puntos del conflicto. Suelen llegar en grupos de 3. Si después de estos 5 descensos el peligro persiste y no ha sido neutralizado, se activa el protocolo de intervención mayor. Es entonces cuando los arcángeles, espíritus de las batallas eternas, toman el control absoluto de la situación. A diferencia de los ángeles, su intervención no es una advertencia, sino un juicio. Su llegada marca el fin de las advertencias y el inicio del castigo, una guerra santa. Arcángeles. Los arcángeles no son simples custodios. Son los espíritus mayores de la guerra sagrada, entidades de luz que no solo observan el ciclo de la existencia, sino que intervienen únicamente cuando la oscuridad ha quebrado los límites impuestos por las leyes eternas. A diferencia de los ángeles comunes, los arcángeles no solo fueron creados, sino forjados en los albores del tiempo, cuando la primera guerra entre luz y oscuridad marcó el tejido mismo de la realidad. Su existencia es anterior a los templos, a los profetas, y a la memoria de los hombres. Cada uno representa un aspecto esencial del equilibrio: justicia, juicio, orden, sacrificio, restauración. No poseen cuerpo físico en su estado natural. Su presencia se manifiesta como una energía de luz condensada, tan intensa que la realidad a su alrededor tiembla ante su paso.
Aquellos sensibles al plano espiritual pueden vislumbrarlos como figuras humanoides, envueltas en fuego blanco o resplandores que mezclan tonos dorados, plateados y azul celeste. El aire se vuelve pesado, las sombras retroceden, y el tiempo parece contener la respiración. Sin embargo, su descenso al plano físico es extremadamente raro. Un arcángel solo puede encarnar cuando el ciclo de la vida ha sido gravemente alterado, y los ángeles comunes han fracasado en 5 intervenciones previas. En ese momento, el decreto del reino eterno se activa y se libera el derecho de la intervención arcangélica, otorgando a estos espíritus el poder de tomar forma en el mundo material. La encarnación de un arcángel requiere un cuerpo de alma pura, sin rastro de maldad ni egoísmo, y con una profunda conexión con el bien. A diferencia de los ángeles, los arcángeles siempre modifican el cuerpo recipiente. La fusión entre alma, cuerpo y espíritu debe alcanzar una armonía perfecta para sostener su poder. En su forma final, su presencia es inconfundible. Su cuerpo adopta una forma humana, perfecta y solemne, irradiando una calma imponente. Desde su espalda surgen 4 alas blancas, símbolo de su autoridad divina, 2 se extienden hacia el cielo como vínculo con lo eterno, las otras 2 se pliegan a sus costados, como escudo protector de los justos. Empuñan una espada de juicio, forjada en los fuegos eternos, capaz de cortar no la carne, sino la corrupción del alma. Esta espada no se materializa hasta que el enemigo ha cruzado el umbral de la blasfemia contra la vida. Su poder es clasificado como nivel de amenaza clase 7, superior incluso al de los ángeles, suficiente para erradicar ciudades o confrontar a entidades del vacío. Actualmente existen 12 arcángeles, y se cree que en el pasado eran 18, de lo cual 6 de ellos abandonaron su deber. Cuando un arcángel desciende, no lo hace por voluntad propia, sino por decreto divino. Su aparición en el plano mortal es una advertencia clara de que el equilibrio ha sido profanado, y de que una amenaza mayor se ha desatado. No debaten, no piden permiso, y no sienten compasión por los portadores de la oscuridad. En los registros de los archivos de luz, se han documentado 3 bajadas de arcángeles en toda la historia registrada. Cada una dejó marcas imborrables en el mundo, cicatrices en la tierra, cambios en los cielos, y memorias selladas en la conciencia colectiva de la humanidad. Se dice que dependiendo del peligro pueden bajar uno o en grupos de 3. Los llaman los castigadores del abismo, y su sola presencia basta para restaurar lo que fue corrompido. Porque cuando el juicio final no es un evento, sino un ser, el nombre que se pronuncia es el de un arcángel. Si la amenaza es más poderosa que los mismos arcángeles no son suficientes para detenerla, es cuando aparecen los querubines. Querubines. Los querubines son una de las jerarquías más elevadas dentro del orden celestial. Su existencia es anterior a muchas de las leyes que rigen el equilibrio del universo. No son ángeles ni arcángeles, sino entidades forjadas en el núcleo de la voluntad suprema, diseñadas para custodiar uno de los pilares más delicados del ciclo de la existencia, la reencarnación de las almas. A diferencia de los arcángeles, cuyo rol es el juicio y la guerra espiritual, los querubines no empuñan espada. En su lugar, portan una lanza divina, símbolo de purificación y renovación, capaz de atravesar la esencia misma de cualquier ser corrupto, disolviendo su forma y esencia sin dejar rastro en ningún plano. Forma celestial. Al igual que los ángeles y arcángeles, estos seres son espíritus y no poseen forma física al menos que usen la encarnación. Cuando un querubín se manifiesta, su presencia es inconfundible. Posee 6 alas blancas extendidas en su espalda, 2 se alzan hacia los cielos en comunión directa con lo eterno, 2 lo rodean como un manto de gracia y juicio, y las últimas 2 se despliegan con poder, tocando tierra y cielo a la vez. Su cuerpo, aunque adopta una forma humana, su luz no puede ser contemplado directamente por ojos mortales sin provocar rendición o locura y ceguera. Su voz resuena como múltiples ecos en armonía, percibida más en el alma que en el oído. Los querubines son los guardianes del ciclo de reencarnación. Custodian las rutas por donde las almas elegidas y puras deben retornar a la vida, asegurándose de que ninguna entidad oscura interfiera, corrompa o secuestre el destino de un alma. Su deber es proteger el flujo natural entre vida, muerte y renacer. Pese a su inmenso poder, los querubines no intervienen en conflictos ni en guerras espirituales, a menos que los arcángeles fallen. Si un arcángel es derrotado o la oscuridad logra establecer dominio en más de un plano, la aparición de un querubín se vuelve inevitable. Actualmente existen 6 de ellos, pero en el pasado existieron 8, 2 de ellos se convirtieron en ángeles caídos,
convirtiéndose en los seres que conocemos como demonios, llamados Leviatán y Belcebú, formando parte de los demonios emperadores. La llegada de los querubines no es una advertencia, ni una señal de corrección. Es un decreto de finalización. La aparición de un querubín en el plano físico o espiritual es considerada el inicio del fin de los tiempos, pues solo descienden cuando la vida misma corre peligro de extinción total o corrupción irreversible. En los registros más antiguos, esta manifestación es descrita como el silencio previo al renacer o la caída del sexto acorde. Según el DAP, Departamento de Actividades Paranormales. Su fuerza es de nivel de amenaza, clase 8, que puede destruir varias naciones. Intervención directa, solo tras el fracaso de 5 descensos angélicos y 3 despliegues arcangélicos, según varios escritos se cree que estos seres bajaron al menos 2 ocasiones. Cuando los querubines caminan entre mundos, no buscan restaurar, sino reiniciar. Son la última barrera. El fin y el nuevo principio. El soplo final antes de que la existencia vuelva a comenzar. Serafines. Los serafines ocupan la cúspide de la jerarquía celestial, apenas un grado por debajo del Ser Supremo o el Dios de la creación y vida. Son los primeros que fueron forjados tras la creación, no por necesidad, sino por propósito. Su existencia precede al tiempo, y su autoridad se extiende sobre todos los demás seres celestiales. Aunque su forma puede parecer similar a la de los querubines, existen diferencias fundamentales. Cada serafín posee 6 alas blancas, pero a diferencia de cualquier otra criatura, cada ala está cubierta por un ojo vivo, símbolos de su conciencia absoluta. Además, sobre sus cabezas flota un aro divino, coronas sagradas forjadas de luz eterna, también repletos de ojos, que les otorgan la capacidad de ver a través de toda mentira, distorsión o falsedad, incluso entre seres inmortales. Los serafines no portan armas. No las necesitan. Su poder no reside en la destrucción, sino en el orden absoluto del reino celestial y encargados de mantener estable la semilla de la vida en el universo. Ellos son los líderes eternos, los jueces, los administradores del equilibrio cósmico. Todos los seres celestiales, incluidos los arcángeles y querubines, responden a su palabra y órdenes. Entre sus dones, destaca una habilidad única: pueden revivir cualquier ser cuya muerte no haya superado los 6 minutos, reintegrando cuerpo, alma y espíritu. Esta capacidad, sin embargo, solo se utiliza bajo decreto de emergencia o cuando el equilibrio exige la restauración de un ente vital. También son los que deciden qué espíritu de luz se puede convertir en un ángel o no. Actualmente existen 4 de ellos, pero en el pasado eran 6, uno de ellos el primero se convirtió en ángel caído, convirtiéndose en lo que conocemos como demonios, llamados Lucifer, formando parte de los demonios emperadores. Los serafines jamás descienden al plano terrenal. Su lugar es el núcleo del reino celestial, desde donde observan todo a través de los ojos de sus alas y coronas. No interceden directamente, ni siquiera ante grandes desastres, guerras o catástrofes espirituales. Su descenso solo ocurriría si todas las demás fuerzas celestiales han sido derrotadas: ángeles, espíritus de luz, arcángeles y querubines por igual. Si esto sucediera, su aparición en la tierra no sería una intervención, sino un final. La bajada de un serafín es registrada en las profecías antiguas como el juicio del fulgor eterno, un evento donde el cielo se abre y la guerra contra las entidades del vacío y la oscuridad se libra sin esperanza de retorno. Se dice que, si un serafín pisa el mundo físico, ni la luz ni la sombra volverán a ser lo que eran. Según el DAP, Departamento de Actividades Paranormales. Se cree que su fuerza es de nivel de amenaza clase 9, que puede destruir un continente. O superior a nivel de autoridad, supremo, fuera de escala de amenaza, su solo luz es capaz de matar a cientos de seres vivos debido a la densa y poderosa que es. Los serafines no lideran ejércitos, no buscan gloria, y no cargan armas. Ellos son la ley viviente, la esencia del orden y la voluntad que mantiene unido el reino de la luz. Su sola mirada revela la verdad. Su juicio es irrevocable. Y su llegada, sería el preludio de una guerra sin amanecer. El Ser Supremo o el Dios de la creación y vida, desde los inicios mismos del universo, cuando el tiempo aún no tenía nombre y la materia y la esencia apenas comenzaban a danzar en el vacío, surgió el Ser Supremo, el Dios de la creación y la vida. No se sabe si fue creado o engendrado, pues su existencia precede a toda existencia. Es la fuente original de la luz, la sabiduría y la armonía del cosmos. Con su poder inconmensurable, dio forma a las primeras formas de vidas y engendró a los ángeles primordiales,
asignando a cada uno su propósito y jerarquía en el orden celestial. Su voz tejió los hilos del ser, y su pensamiento fue el molde de las estrellas y los mundos. Se dice que mientras su presencia, una luz pura e infinita, te envuelva, la muerte no puede tocarte. Su esencia es energía pura, sin forma física, pues su magnificencia no puede ser contenida por materia alguna. No obstante, si así lo deseara, podría encarnar, aunque ningún cuerpo mortal, ni siquiera celestial, podría soportar el peso total de su espíritu sin desintegrarse ante su gloria. Solo un receptáculo divino forjado más allá del tiempo podría contenerlo. Él no puede morir, pues es eterno. No conoce fin, solo transformación. Su existencia es un ciclo sagrado que se repite una y otra vez, como el pulso mismo del universo. Sin embargo, su eternidad no es pacífica. Desde la noche de los tiempos, libra una guerra interminable contra su opuesto absoluto, el dios de la oscuridad y la muerte. Así, el cosmos se mantiene en un delicado equilibrio entre creación y destrucción, entre la luz que da vida y la sombra que consume. Así se alza la jerarquía celestial, tallada en la luz de la eternidad y el orden divino. Desde los más humildes espíritus de luz hasta los serafines, y más allá, hacia la voluntad incognoscible del Dios de la creación, cada entidad tiene su propósito, su deber y su juicio. Y aunque los cielos parezcan distantes, sus ecos resuenan en cada rincón del universo, sus ojos lo ven todo, y su ley jamás duerme. Pues donde hay existencia, hay equilibrio. Y donde hay equilibrio, hay vigilia celestial. Que los sabios recuerden y los necios teman, el orden del reino celestial no es un mito, sino una estructura viva, tan antigua como el aliento del primer ser. Porque si alguna vez los serafines descienden y el Ser Supremo extiende su juicio, no habrá lugar donde esconderse, ni sombra que los salve. Solo quedará la verdad.